Buenas tardes, hermanos. Nuevamente, con gusto para compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de otro personaje de esos que hemos estado hablando, que están en la Biblia y que muchas veces decimos no es el personaje principal de la historia que quiere Dios que aprendamos. Sin embargo, al estar como personaje, a lo mejor no principal, como secundario, aunque creo que no hay personajes secundarios porque finalmente algo nos enseñan. Vamos a hablar hoy de la viuda de Sarepta. Vamos a ver el primer libro de Reyes, el capítulo 17, y antes de esto vamos a pedirle a Dios nos dirija. Señor y Padre nuestro, te rogamos que tú nos dirijas en la lectura y meditación de tu palabra, para que podamos aprender, Señor, cuán grandes cosas tienes tú para tu pueblo, y, Señor, podamos ver cómo tú tienes siempre algo para cada uno, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El personaje principal del primer libro de Reyes, capítulo 17, pues nos habla de Elías Tishbita. Dice que era uno de los moradores de Galaad y nos habla y nos empieza a narrar. No me voy a detener mucho en esto, pero nos menciona que Elías es enviado y dice la palabra de Dios: y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está delante del Jordán. Entonces manda a Elías para que sea ahí alimentado, sea guardado, tiene alimento, tiene agua. Y dice, los cuervos le traían pan y carne por las mañanas, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Era muy bien cuidado por Dios, porque ahí lo mandó el Señor para que fuera y tenía una misión. Sin embargo, dice el versículo 7, pasados algunos días secóse el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y fue el palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. ¿Qué había en Sarepta? Bueno, había algo que Dios ya había preparado para que llegara Elías. Elías no fue así como caminando a ver a dónde llego, no. Dios ya tenía algo especial para él, así como tiene siempre algo especial para cada uno de sus hijos. Dios tiene algo para nosotros. No sabemos qué es lo que tiene. Bueno, Dios había preparado una viuda en Sarepta que iba a recibir a Elías. Y le dice: y allí morarás, he aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. No nos dice exactamente cómo Dios mandó a la viuda, por qué tenía que recibirlo. Simplemente dice que Dios ya había preparado a la viuda. Entonces, la viuda ya estaba ahí preparada para recibir a Elías. Primeramente, dice que tenía que ir a un lugar específico, en este caso a Sarepta. Había una mujer que era viuda, ¿sí? ¿Por qué no una familia? Bueno, Dios puso a una mujer viuda y que tenía un hijo, ¿sí? A un hijo solamente a un hijo. Versículo 12, esta mujer tenía noticia de Dios, creía en Dios, porque le dice en el versículo 12, cuando ella le responde a Elías, cuando Elías le dice: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces, a la respuesta de la mujer a la petición de Elías, le dice ella: vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido. Pero ella está reconociendo al Dios. Entonces, seguramente ya conocía al Dios y le había hablado y le había dicho que iba a llegar ahí
un mensajero de Dios, un siervo de Dios. ¿Cuál es el problema que tenía la mujer? Bueno, nosotros podríamos pensar que si Dios mandó a Elías con la viuda, bueno, pues, había alimento, había agua, había todo lo necesario para que fuera muy bien atendido el siervo de Dios. Y sin embargo, qué sorpresa cuando leemos y estudiamos detenidamente y vemos que lo manda con una mujer viuda, solamente un hijo y además muy pobre. A los muy, muy pobres se les llama paupérrimos. Entonces, bueno, pues no tenía ni para comer la pobre viuda. Entonces, nosotros podríamos pensar, ¿cómo Dios mandó a Elías a un lugar donde le iban a dar de comer quien no tenía para comer? Sin embargo, bueno, adelante en los siguientes versículos vemos qué fue lo que fue sucediendo, cómo Dios dio provisión a la viuda, al hijo ya, Elías. Porque le dice, no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Dice el diccionario que las cerojas son hojarascas secas caídas de los árboles o el resto de los desperdicios de la leña. Bueno, eso es lo que fue a buscar la mujer para preparar su alimento para ella y su hijo. Entonces dice uno, ¿cómo le iba a dar de comer? Y algunos que toman, pues hasta en broma la palabra, dicen, ¿cómo se le ocurre que vaya a pedir comida donde no hay? Si nosotros supiéramos cómo el pueblo de Dios, los que creen en Dios, cómo se desviven para atender a un siervo cuando llega, a una misionera cuando llega. Hace algunos días estaba escuchando el testimonio de una misionera y decía, es que los hermanos se quedaron sin comer por darme el alimento. Dice, y era un alimento que a mí no me gustaba. Sin embargo, a pesar de esa fecha, dice, después de ver el sacrificio con que los hermanos me lo dieron, dice, qué rico sabe ese alimento que los hermanos me proporcionaron. Entonces, seguramente, pues Elías, el alimento que le proporcionó la viuda, que era pues lo último que tenía, pues le debe haber sabido muy bien a Elías. Cuando trabajamos en la obra de Dios y vamos a diferentes lados, se nos enseña y se nos dice en el esfuerzo cristiano, en el campo como obreros, como colaboradores, se nos dice y se nos recomienda, así como también a las misioneras cuando entran a la escuela bíblica y a los seminaristas, tienen que aprender que todo lo que les pongan enfrente de comida se come. Si no, pues mejor ni vayan, porque para los hermanos no sabemos qué tanto sacrificio puede ser el ofrecer el alimento. Bueno, la mujer, dice, fue y preparó. Dice, y ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Pues ya lo último que tenemos para alimentarnos. No hay para comer. ¿Qué pasa si uno no come? Se enferma y se muere. Entonces, bueno, ya la mujer estaba preparada porque no tenía pues de alimento. Y Elías le dijo, no hayas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
Y parece que este versículo, este pasaje es lo que le enseñan a los hermanos cuando llega alguien a predicar, porque de verdad que los hermanos se esfuerzan, se esmeran para dar lo mejor a los que llegan. Si ustedes algún día tienen la oportunidad de ir a alguna convención, van a ver cómo los hermanos se desviven por atender a los convencionistas. Cuando hay reuniones de presbiterio, cómo las iglesias se desviven por atender a los pastores. Y va a decir, es que son pastores. Sí, son pastores, son siervos de Dios, y lo poquito, lo mucho que tengo es para el siervo de Dios. Bueno, parecía que esto fue lo que le enseñaron a la viuda. ¿Y qué sucedió después? Bueno, algo que Dios hizo, no lo hizo Elías, lo hizo Dios. Porque dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Mientras no haya lluvia, mientras haya escasez que vivimos nosotros, que no llega, aparece el alimento porque no hay trabajo, no hay muchas cosas, quédate en casa. Entonces, mientras pasa todo eso, el alimento no falta en nuestras casas. Dios también a nosotros en este pasaje nos está hablando que nada nos va a faltar. Y el versículo 16 lo confirma. Y la tinaja de la harina no escaseó ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. La palabra fue de Dios, no fue de Elías. Entonces, Dios promete, y la viuda lo comprobó, no porque tuviera dudas, porque en ningún momento ella lo puso en duda ni lo condicionó y le dijo a Elías, a ver, demuéstrame que va a pasar esto, ¿verdad? No, la mujer confió y así lo hizo. Esa es la invitación. Pero hay algo que si leemos después, hay algo muy difícil. Dice el versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que quedó en él resuello. Y ella dijo, Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? La mujer había cumplido, había creído, sin embargo, un poco tiempo después el hijo enferma y muere. ¿Cuál sería la reacción de nosotros si a nosotros nos hubiera pasado esto? Damos todo para atender al siervo de Dios, damos lo nuestro antes de que comer nosotros, que coma primero el siervo de Dios, y se muere nuestro hijo. Bueno, la mujer en cierta manera le reclamó a Elías, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Porque lo sigue reconociendo como varón de Dios. ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades? ¿Quién no tiene iniquidades? ¿Y quién nos recuerda que cuando algo nos pasa, pues lo primero que pensamos es, ¿me estará pasando esto por lo que hice? ¿Por esto, por lo otro? Y entonces empezamos a sacar la lista de todo lo que hemos hecho mal y decimos, no, pues nos quedamos cortos con lo que nos esté pasando. Pero finalmente, siempre la muerte de un hijo creo que es lo más grave que puede sufrir un ser humano. Y clamando a Jehová, Elías, dice, cuando le dijo primero, dame acá tu hijo, dice, clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aun a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, has afligido matándole su hijo. Dice, y se envidió sobre el hijo 3 veces, y dice, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Dios fortaleció a aquella viuda de Sarepta, que después de haber dado el alimento,
Su alma, pues, siguió todavía aún fortaleciéndole. Las pruebas nos fortalecen. Y aquí, bueno, pues la alegría de ver a su hijo nuevamente con vida, ¿verdad? Y terminamos con el último versículo que dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Jehová es verdad. Todo lo que dice aquí es verdad. No son cuentos, no son historias nacidas de la nada, son narraciones de sucesos que Dios nos puso aquí en su palabra para enseñanza nuestra. Bueno, el personaje personal era Elías, sin embargo, la viuda tuvo algo que hacer, tuvo algo que aprender y algo que enseñarnos a través de su testimonio, a través de la prueba que pasó y a través primero de todo lo que hizo por el siervo de Dios. Señor nos bendiga. Vamos a terminar. Padre nuestro, te damos gracias que nos has permitido una vez más abrir tu palabra, rogándote que lo que hemos leído sirva, Señor, para nuestra vida diaria y confiemos aún más en ti y que tu Espíritu Santo siempre estará con nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.